Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 1 grado, la temperatura actual 16, apenas la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Y mucho frío en todo el país. Estamos ya en nuestro primer café. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según el Mineduc, en una década se duplicó la matrícula en enseñanza media, cobertura que no siempre implica habilidades laborales para los jóvenes. Bases para el futuro, qué enseñar y cómo preparar mejor a los alumnos de tercero y cuarto medio es el tema del encuentro que reúne hoy a los doctores en educación Daniel Johnson y Luis Osandón en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Y hoy nos acompañan Patricio Zapata, abogado constitucionalista, presidente del Centro Democracia y Comunidad, y ahora es parte del comando de Carolina Goich. Lo vi en una foto, Patricio Zapata. Sí, estaba en la foto. Sí. Fui a una actividad que se hizo para inaugurar o preinaugurar la casa nueva del comando, ¿Ya? en la calle Triana, ahí en Providencia. No estoy participando en el trabajo del comando, pero soy una de las personas que va a contribuir espero hacerlo con idea. espero hacer aporte. Va a contribuir. Voy a contribuir en el terreno en que yo puedo, no sé, a ver, en el que espero poder contribuir en el tema constitucional, en el tema institucional, y lo voy a hacer con mucho agrado y con mucho placer. Bueno, también nos acompaña Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo te va, Luis? Hola Cecilia, buenos días. Buenos días. Y también Patricio Zapata, Osvaldo Rosales, que es el jefe programático de la campaña de Alejandro Guille. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Hola, buen día. Estabas prefigurando la Sí, futura unidad, está bien. Claro, exactamente. A ver si se logra alguna vez. Antes de entrar en esos temas, Patricio Zapata, siempre tan futbolero, vino con una corbata para celebrar el triunfo de Chile, supongo. ¿Cierto? Sí. ¿Eso es? Ya. Sí. Es que no veo desde acá el sellito. ¿Qué dice? Federación de Fútbol de Chile. Ah, algo Federación así, ¿no? de Fútbol de Chile, ya. Oigan, ahora No son unas corbatas que le sobraron a Jadwe, sino que es una calcomanía que le pongo a la corbata roja. Ya está bueno. Me compré un montón de calcomanías, entonces cada Ya. vez que juega Chile o ha jugado Chile o va a jugar Chile, Ya. salgo con la corbata con la calcomanía. Ya. Gane o Claro, pier- porque Oye, gane o pierda, gane o pierda. porque hay que estar en las buenas y en las malas, dicen, ¿no? O no. Sí. ¿Ya? Oigan, ustedes, Osvaldo no sé si es tan futbolero, creo que una vez nos dijo que más o menos, pero... No, los partidos de la selección los veo, por Sí, supuesto. ya. Sí, claro. Oye, pero lo más gracioso, no sé si lo más curioso es que finalmente el VAR fue el protagonista del partido, ¿ah? El VAR y el VAR con B corta, ¿no? Y VAR con B corta, sí, Porque no otras vayamos veces- a veces otras veces es el VAR con B larga. Claro, está bien. Este sistema que están ensayando, ¿no? De revisar por video las decisiones de los árbitros. Pero, a ver, yo, la verdad, entré al supermercado, veo el gol de Chile, ¿ya? Todo aplaudiendo ahí, qué bien, qué sé yo. Llego a mi casa, bajo las bolsas y ¿cómo que 0-0? Dije yo, si va ganando recién 1-0, no entendía nada. A ver, ¿qué les parece? Ha sido bien cuestionado este sistema. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le quita pasión al fútbol? ¿Le quita algo? ¿Y cómo sabemos que el que está revisando el video es imparcial? Mira, yo creo que Luis Larraín. puede que sea imparcial, pero mira, a ver, son sensaciones encontradas. Yo creo que efectivamente le quita al fútbol una parte de su esencia, que es que el momento culminante del fútbol es el gol, y que el gol uno lo celebra, digamos, es cuando se produce, y no Claro. un minuto y medio No, después. no cuando le dicen que Claro, que efectivamente es fue una gol. suerte de burocracia, digamos, el gol, Claro. sí, tiene que pasar por Contraloría el gol, Sí. digamos, porque si no vale, digamos. Contraloría digital. Entonces es una cosa muy rara, la verdad. Ahora, Sí. por otro lado está el Sí. hecho de que se asegura con esto, teóricamente, digamos, Teóricamente. de que va a haber justicia en el fútbol y que no va a haber cobros indebidos.
Yo creo que como todas las cosas uno tiene que buscarle el acomodo. Primero, yo creo que hay un problema práctico en la implementación de esto. Por ejemplo, el offside. El offside, yo creo que el offside es una norma que, como todas las normas, tiene una letra y tiene un espíritu. El espíritu del offside es que no haya un jugador con evidente ventaja al momento de recibir la pelota, o sea, al momento que sale el pase en estricto rigor, que le dé una ventaja que pueda no ser justa. En ese sentido, por eso yo opino lo mismo. O sea, en ese sentido, yo creo que cuando hay una cuestión que es milimétrica, sirve la regla actual, en el cual se dice, si están en línea, vale decir, si están los dos juntos, no es offside. ¿Ah? Ahora, si es un dedo de diferencia, está lo mismo. O sea, al final, la cosa es que no tenga una ventaja evidente en el pique que tiene que emprender para hacer el gol. Y yo creo que con la regla actual basta. En otros casos, como por ejemplo, si la pelota transpone o no transpone la línea de gol, me parece que es plenamente válido, digamos, tener un sistema electrónico. Yo creo que va a haber que hacerle algunos ajustes al VAR todavía para que funcione bien. Pero es que es bien complicado eso, ponerle, bueno, si son 2 milímetros, 3 milímetros o es medio metro, eso, va a ser complejo este asunto, sí, ¿no? por eso vale también. Mira, yo creo que, no sé cómo es exactamente ahora, pero creo que el árbitro central tiene que tener un rol más protagónico. En el sentido de que, por ejemplo, el sistema se active solamente ante una duda que tenga él, y que él pida considerarlo. Como en el tenis. Claro. Ya, pero entonces, ¿qué decir? ¿Para qué están los árbitros? El control del árbitro y después va a ser el control del control y del control, pucha. Yo tengo dos comentarios. Uno, que yo creo, Cecilia, que hay que ir a comprar antes que empiece el partido. Porque si no puede pasar que efectivamente te pierdas alguna cosa. Eso pero yo no sé. No, está bien, ya. Digo. Y lo otro, concuerdo con Luis. Fíjate que todo lo que signifique disminuir la posibilidad de un error, y a veces los errores son tremendamente dolorosos y tienen consecuencias muy grandes y nos estamos quejando amargamente por errores humanos. Eso es bienvenido. Pero yo creo que diluir la responsabilidad en cualquier terreno, en cualquier campo, puede ser bien nefasto. Entonces, por algo tenemos un árbitro, y se han hecho esfuerzos por formar a los árbitros, que es el responsable de llevar adelante el partido. Y yo creo que uno debe entregarle a esa persona facultades, de manera que si las cosas se hacen mal, bueno, apuntemos a un responsable, y si se hacen bien, apuntemos a un responsable. Entonces yo creo que no tiene ningún sentido que pueda desde arriba un señor que no conocemos, no tenemos idea de quién es, cómo se llama, dónde está, que pase a llevar decisiones del árbitro que está corriendo durante 90 minutos a la vista de todos los que estamos ahí. Entonces yo diría, como dice Luis, perfecto, acudamos al aparatito tecnológico cuando el árbitro que está en la cancha tiene una duda razonable. En los demás casos creo que pasar a llevar la autoridad humana que está ahí hace al final de cuentas se diluye la responsabilidad. Pero ¿dónde está ese aparatito? ¿Quién lo maneja? Nadie sabe. Por eso digo, ¿cómo sabemos de...? En alguna de las casetas como igual a las de la prensa. Ahora han encargado la FIFA allí que trabaja eso. Pero la imparcialidad de ese señor, yo también si quiero la puedo poner en duda. Pero bueno, hay quienes dicen, no, ¿saben qué? Que gracias a esto los tramposos del fútbol ya no van a poder hacer más trampa, en fin. Pero le quita un poco de nervio, de pasión, de no sé, le quita sin duda emoción, ¿no es cierto? Claro. Pero también es cierto que puede establecer una muralla, ¿no es cierto?, a la corrupción, porque hemos sabido a lo largo de los últimos 10, 20 años que ha habido sonado escándalo en este tema, ¿no? Si no me acuerdo bien de Juventus, ¿no es cierto?, que Juventus la bajaron a segunda división porque tenía cooptado a los árbitros, ¿no es cierto? O sea, era más bien por arreglo de partidos, yo creo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas con esto termina, pero claro, tiene la dificultad, ¿no es cierto?, que uno tiene que esperar el dictamen. ¿Esto va a funcionar en el Mundial o esto es una apuesta a prueba y va a mover? Entiendo que se va a aplicar en el Mundial, pero fíjate que lo otro, lo más, hay que tener cuidado con trasladar prácticas o técnicas que tienen sentido en algún deporte a otro deporte mecánicamente. En un juego como en el básquetbol, donde hay, no sé, 118, 112,
cada sexto que se hace es celebrado, pero moderadamente. El ¿ah? fútbol Uno en el puede fútbol uno, está ¿no? esperando 82 minutos, desesperado, comiéndose la uña. ¿ah? Entonces, la verdad es que el momento en que llega finalmente es una explosión. Entonces, todo lo que significa de alguna manera, Claro. como dice Luis, pasar por Contraloría las emociones, no nos hace cargo de lo que es el fútbol. Oye, se demoraron harto además a decir, y el segundo gol de Chile de nuevo pasaron nervios, ahí fue Sí. más cortito, ¿no? Casi se mueren, pero bueno, esa En fue... todo caso, Chile jugó muy bien, hay que decirlo. Sí. Que una vez más uno tiene que alegrarse de que los equipos chilenos vayan a buscar los partidos, como se llama. Siempre Ya. el equipo chileno es protagonista, siempre el equipo chileno se muestra dominador, y eso es muy, como espectador, es muy agradable. Oye, Bueno, Cecilia, antes sí. que pasemos a la política nacional Dígame. o a la economía o al tema que tú quieras ponernos, yo quería hacer simplemente un recuerdo a un personaje importante que falleció, que entiendo que el viernes, o no sé si alcanzaron a conversarlo en el primer café del viernes, Helmut. que es Helmut Kohl. ¿ah? Ujú. Ah, Mira, muy brevemente. no, porque fue después del primer café que nos llegó la ¿Y noticia. sabes por qué lo quiero mencionar? Porque a mí cuando la prensa cubrió la muerte de Kohl, hay una foto que apareció el Sí. sábado, no me acuerdo si en el Mercurio, la Tercera, y que sale Helmut Kohl de la mano con François Mitterrand en un cementerio donde están enterrados soldados alemanes y franceses. Y uno ahí advierte, digamos, lo que ha significado la construcción de la Unión Europea, una nueva Alemania, una Alemania que es una Alemania que coopera, una Alemania que no es amenaza para sus vecinos, una Alemania que usa su riqueza y su fuerza, su avance tecnológico, ¿no es cierto?, sus recursos científicos para la unidad de Europa. Y fíjate que yo tuve la suerte de ver el fin de semana una película maravillosa que tiene que ver con el conflicto que hubo en la Primera Guerra Mundial entre franceses y alemanes, se llama Franz, que la recomiendo, que es sí, una preciosa buenísimo. película. ¿ah? Y yo, mientras veía la película, me acordaba de la foto de Helmut Kohl, de la mano con François Mitterrand, en un campo donde hay jóvenes franceses y jóvenes alemanes que se mataron. En este caso en la Segunda Guerra Mundial, pero vale para la Primera también. Entonces, un homenaje a alguien como Helmut Kohl, que se la jugó por la Unión Europea muy fuertemente, y por una Alemania unida, claro. democrática y funcional a eso. Que yo creo que hay que valorarlo. Y repito, esa película la recomiendo mientras la estén dando, porque no sé si tú la pudiste ver, Luis, No. pero es una película muy bonita sobre el amor, sobre el perdón, sobre la guerra, sobre lo absurdo que es que se maten pueblos tan cercanos. En fin, es una película muy bonita. Bueno, pero Kohl también el hombre, sobre todo la reunificación. reunificación. ¿ah? Eso es increíble cuando uno se acuerda de que existía ese Sí. muro y todo lo demás. Bueno, Y es virtualmente el padre político de Angela Merkel, digamos. ¿eh? Sí. De alguna manera, él la llevó al gobierno, y desde ese punto de vista también creemos que es una persona que ha dejado una huella muy importante en la política mundial. otro tema muy ciudadano del fin de semana, desde el viernes, fueron, y sigue siendo, los cortes de luz. A partir de la tormenta y que todavía hay miles de clientes que siguen sin energía eléctrica, y protestas y barricadas, por ejemplo, entre los vecinos de Quilicura. Las autoridades dicen que va a haber compensaciones de parte de las empresas distribuidoras, pero uno dice, ¿cómo es posible? No solamente lo difícil que era obtener información, porque uno llamaba y nada, después había que pedirla por Twitter, en fin, pero 24, 48 horas sin luz, y todavía sin luz. Una empresa como Enel, y eso en Santiago, en la región metropolitana, ¿no? Ni hablemos de otros lugares donde han sido más afectados por los problemas de las tormentas, en fin, las lluvias. ¿Cuál es el comportamiento de una empresa de grandes empresas como esta? ¿Qué creen ustedes? Yo digo, si hubiera sido una empresa ¿Estatal? estaríamos todos Escandalizado. en la calle, ¿no? No, al revés, diría yo, perdón. A ver. Yo creo que estaríamos sin luz y no habría Luis tanta... Larraín. Porque yo creo que... A ver, creo que el problema es que probablemente todavía no hay estándar suficientemente claro respecto a cuáles son las obligaciones y cuáles son los tiempos que están involucrados en la reposición. Se supone que sí hay normativa y opera.
que dice de que no se puede cobrar, digamos, o sea que hay que Sí. descontar los días, digamos, en que no hay luz y todo lo más. Cuando hay emergencias como esta, yo creo que uno está dispuesto, como consumidor, a que haya un corte de luz y que haya dos cosas. Uno, información, y lo otro, un tiempo prudente y razonable. El caso mío, por ejemplo, tuve un corte de luz y de televisión y de internet, lo que fue Claro. bastante nervioso el día sábado, pero afortunadamente llegó antes del domingo cuando había que ver el partido, si no uno estaba viendo dónde me voy a ir a ver el partido, digamos. ¿Eh? Se escucha en la Estaba, radio a pila. y acordándose de los amigos. Claro, exactamente, o de los parientes, digamos. Tiempo que no te veo, le que viene decía. en otra Me parte, gustaría ir a verte. Entonces, lo que yo creo que lo que más dañino en este caso es la falta de información. O sea, yo creo que hay que mejorar claramente los estándares de información que las compañías tienen con sus clientes. Tiene que haber mecanismos más expeditos. Yo creo que, por ejemplo, en las emergencias que han habido anteriormente respecto al agua, había una labor en conjunto de autoridades, Sí. intendencias y las compañías de agua, digamos, en definir muy claramente cuáles son los sectores en los que se corta el agua, cuánto va a durar ese corte, etcétera. Creo que falta eso. Tenemos que tener mucho más claro la información respecto a esto y después los estándares. O sea, hasta dónde es razonable que esté cortado el servicio, cuántas horas significa eso, y más allá de ese tiempo, cuáles son las sanciones que deben aplicarse a los proveedores. Pero, por ejemplo, personas que tienen el almacén, que se le echa a perder... Que pierde la mercadería. Que pierde la mercadería, cómo después se calcula el daño, en fin, para que sea compensado. Bueno, en fin. Osvaldo Rosales, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo no comparto lo que dijo Luis. Yo creo que si las empresas de energía hubiesen sido estatales, el escándalo que tendríamos en los medios sería espectacular. Ahora, de allí no se infiere que necesariamente tengan que ser estatales, pero lo que sí se infiere es que necesitamos mejorar los estándares, mejorar la calidad de la regulación, incluyendo multas que sean efectivas y no que sean meramente simbólicas, ¿no es cierto? Cuando hay comunas, ¿no? y barrios enteros en esas comunas que han estado 72 horas e incluso más sin electricidad, y después la multa sea, la verdad, marginal para la empresa que maneja grandes cantidades de dinero, la verdad es que la multa no cumple su función. Uh-huh. Segundo tema que yo quisiera destacar y que está vinculado con esto es la pésima atención postventa que tienen muchas de estas empresas. ¿No es cierto? Hay mucha amabilidad, muy buen trato cuando a uno lo enganchan como usuario, como consumidor, pero cuando ya es parte de la cartera de cliente, la atención decae de una forma notable. Y mi propio ejemplo, yo no voy a dar el nombre de la empresa, porque no corresponde, pero mi internet en casa durante los últimos 15 días ha sido intermitente. ¿Me funciona? No me funciona. ¿Me funciona? No me funciona. Y claro, uno para llamar, y esto debe ser muy conocido para quienes nos están escuchando, uno tiene que llamar, le responde una grabación, Sí. ponga su root, pongo el root, si Sí. va a hacer tal cosa, marque 1, si no va, marque 2, si no, marque 3, ya marco, después me dice, no, papá, marco, tengo que marcar como 7 veces, y me dejan esperando, y uno escucha la música, y se aburre, tiene que volver a llamar, y eso es un infierno. Entonces, la verdad es que esta informatización de la atención al cliente termina siendo tremendamente deficiente, y en algunos casos, digámoslo francamente, es una burla al consumidor. No hay efectiva atención al consumidor. Y el otro punto que me parece muy interesante, hay un trabajo, ahora aparece en la tercera, un trabajo que realizó el CLAPES de la Universidad Católica, que coloca en perspectiva, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad energética, un concepto que yo no conocía, me parece bien interesante, y además cómo esto varía en función de los ingresos. Entonces, este estudio muestra que el gasto en energía en Chile, para la familia en promedio, es alrededor de 5.3 del ingreso. Pero el decir más pobre, alrededor del 10%. Y calcula que alrededor del 16% de la población chilena es vulnerable energéticamente. ¿Qué significa esto? Que al gasto que realizan, si se le reduce el gasto en energía, y hay que ver si el saldo
califica para superar la línea de pobreza. Entonces hay un 16% que no lo consigue. Eso quiere decir que tenemos un desafío en materia de asegurar energía, una batería energética mucho más resiliente y que además permita, ¿no es cierto?, superar estas desigualdades en el acceso a la energía. Nos dice además este mismo artículo que hay una diferencia térmica muy considerable, que cuando uno baja del barrio alto y va a otros barrios en Santiago, la temperatura es 4 grados más baja. Y nos dice que el 26% de la población santiaguina, al menos chilena, pasó frío el año anterior, con efectos sobre la salud, y que claramente alguien que vive en Europa o en el hemisferio norte no entendería por qué se pasa frío dadas las temperaturas que nosotros vivimos. O sea, hay un desafío país tremendamente relevante. Sí, Patricio. Lo que pasa es que la ley tiene un estándar. Las empresas como esta o las del agua no pueden responder por lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Y el concepto de fuerza mayor es un concepto que atiende a esas circunstancias. Cuando ocurre un hecho absolutamente impredecible e irresistible, si hubiéramos tenido una cosa de esas que pasan cada 10 años, que es completamente impensada, bueno, uno diría, bueno, no podemos echarle la culpa a la empresa que no estuviera preparada para esto. Hubo un frente mal tiempo intenso, llovió fuerte, hubo bastante viento, pero no es el tipo de cosa que uno espera que paralice la ciudad o que deje a cientos de miles de personas por no solo una hora, a veces 2 días sin luz. Entonces yo creo que desde el punto de vista del estándar legal, ahí falló algo. Yo no tengo los antecedentes para decir qué falló exactamente. Hay instituciones en Chile que se tienen que encargar ahora, hay una superintendencia, hay un CERNAC, las personas que sufrieron un perjuicio, porque además están los perjuicios colaterales, ¿no es cierto? Se pierde comida, se pueden echar a perder en seres domésticos. Pero yo por lo menos creo que en muchos de estos casos no se cumple un estándar legal. Repito, el día que tengamos un terremoto como el que tuvimos hace 5 años atrás, Dios quiera que no pase pronto, pero uno entiende que pasen ciertas cosas y yo creo que en ese momento nadie está sorprendido ni exasperado con un 9.3, un 8.3 si se corta la luz. Claro. Pero cuando tenemos una lluvia como la que tuvimos y un viento como el que tenemos, entonces uno dice, bueno, primero tienen que responder, segundo tienen que informar. Y hay que buscar maneras de informar porque la gente se preocupa, se enoja, y estamos viviendo en un tiempo de mucha razonable molestia a veces. Entonces, esto que dice Osvaldo también nos ha pasado, creo que nos ha pasado a todos. ¿Qué costaría tener una buena oficina de relaciones públicas que usara los medios disponibles para entregar información actualizada minuto a minuto? ¿Qué es lo que está pasando? Que no haya que pasar por 25 apretar pitutos en el teléfono para que uno le explique lo que está pasando. Creo que en eso se puede avanzar. Mi experiencia para el corte de agua hace 15 días atrás fue bien frustrante. Para alcanzar a tener alguna información me demoré mucho. Y uno quiere saber rápido. Sí. Y claro. Entonces yo creo que hay estándares y yo creo que la gente que nos está escuchando y que estuvo 48 horas sin luz, y los que siguen sin luz, no va a ser indulgente y no tiene por qué ser indulgente con esta falta de eficiencia. Perdón, yo quisiera solo una cosita. Osvaldo Rosales, y es que todo indica que cambio climático mediante estas emergencias van a ser cada vez más frecuentes. Sí. Por lo tanto, esto tiene que ser colocado en la agenda pública de manera de abordarlo como país. Porque hay que generar las condiciones para que un evento de este tipo o incluso de mayor intensidad no genere un daño mayor que el actual. O sea, vamos a tener que aprender a convivir con esto y esto requiere una readecuación de las políticas públicas, de la propia alianza público-privada, revisar la regulación, etcétera, con una visión de largo plazo. Bueno, la columna de Luis Larraín el sábado en el Mercurio fue muy comentada también a través de Twitter, y porque tiene algunos párrafos así como viene está enojado Luis Larraín, pues dice: no podemos seguir tolerando que manden en este país los trabajadores que no trabajan, los estudiantes que no estudian y los gobernantes que desgobiernan. Chile no soporta mucho tiempo más este ejercicio de exacción en que la gente de trabajo y las familias chilenas son sistemáticamente esquilmadas y hostilizados por quienes, revestidos de una autoridad que no merecen, discurren cada día nuevas formas para extraerles dinero, obstaculizar las iniciativas de trabajo y emprendimiento mediante una maraña burocrática y regulatoria que agota y es pasto para la corrupción. Bueno, son algunos de los párrafos
de esta columna, que se titula Primarias, Primera Estación. Sí. Luis Larraín, a ver, ¿quiénes son estos trabajadores que no trabajan, estudiantes que no estudian y los gobernantes que desgobiernan? A ver, los trabajadores que no trabajan son una parte. Había una discusión bien interesante en un caso por ahí, si un dirigente sindical podía trabajar o no. Uh-huh. Hay una disputa legal hoy día que está instalada en los tribunales, porque hay una empresa que tiene... le exigió a los trabajadores que son sindicalizados que cumplan alguna jornada, porque si bien es cierto, los dirigentes sindicales tienen periodos, no, fuera otra cosa, pero tienen periodos, digamos, en los cuales pueden desarrollar su labor sindical. Esto se había entendido por parte de algunos dirigentes sindicales como no tenían que trabajar en absoluto. Okay. Ahora, esto tiene consecuencias súper difíciles para esa, no es una empresa probablemente tal, sino que es una universidad, porque como producto de otro cambio regulatorio en la legislación laboral se estaría interpretando de una manera tal que esa universidad, producto de esta situación, no podría participar en contratos con el Estado. Y en el caso de las grandes universidades, y estoy hablando de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, y de universidades muy importantes, los contratos con el Estado son muy importantes. Por ejemplo, realizan encuestas, hacen cosas que el Estado les tiene que contratar. Entonces, este criterio sería, si se aplica, si finalmente el juicio va para el lado, a mi juicio, incorrecto, ese sería el caso de trabajadores que no trabajan, digamos, O sea, es un señor que no tiene obligación de trabajar, a pesar de que tiene un contrato de trabajo, tiene un sueldo. ¿A eso te referías? A eso me refería. Ya. Después los estudiantes que no estudian, yo creo que es más que claro, digamos, Los estudiantes que no estudian son los que se toman los colegios, los que decretan movilizaciones a cada rato, y que en definitiva, desgraciadamente, más que lograr su objetivo, son contraproducentes para los objetivos que dicen representar, que es, por ejemplo, tener una educación pública de pésima calidad, y muchas veces sesgar la decisión de un joven respecto a cuál, por ejemplo, universidad va a postular, porque dice, bueno, en esta voy a tener clase y en esta otra no voy a tener clase, y por lo tanto yo me voy a la que sí voy a tener clase. Entonces, a eso me estaba refiriendo. Ahora, el sentido último del artículo tiene que ver con las primarias. Tiene que ver con las primarias y de alguna manera representa una opinión. Un llamado a votar en las primarias. Exactamente, porque si nos quejamos, y yo soy de los que me quejo aquí periódicamente y en otras partes, digamos, de cómo se gobierna a este país, yo creo que lo mínimo que uno tiene que hacer entonces es ir a votar. Lo mismo, los que estén en otra posición, digamos, creo que también, si todos hablamos de política, criticamos a las autoridades, criticamos a los políticos muchas veces, bueno, lo mínimo que uno tiene que hacer entonces es ir a votar, sean todas las facilidades para ir a votar hoy día, y si no, uno no tiene tanto derecho a pataleo, digamos, es que no lo hace. Y yo creo, ¿por qué puse primera estación? Porque yo creo que esta es la primera estación, después la segunda estación es las elecciones. la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, y eventualmente la tercera estación sería una segunda vuelta presidencial. Pero tú dices que es poco probable que Chile Vamos enfrente en segunda vuelta a un candidato del Frente Amplio, ¿no es cierto? Claro. Sí, ahí me acordé de mi amigo Osvaldo Rosales y dije, bueno, la verdad es que lo más probable, digamos, es que una segunda vuelta sea entre Chile Vamos y un candidato de la nueva mayoría, para no aquí el candidato de la nueva mayoría, digamos, que logre la ventaja. A eso me refería, porque ¿qué es lo que pasa? Es que aquí hubo como una especie de irrupción de la candidatura del Frente Amplio, que apareció con mucha fuerza, y que puso la sensación de que el Frente Amplio podía llegar a segunda vuelta. Yo creo que eso no está descartado, pero a la luz de lo que ha pasado, de las últimas encuestas y todo lo demás, no se ve como lo más probable. Se ve que lo más probable hoy día sería que fuera Alejandro Guille ese candidato. A eso me refería con eso. Bueno, la encuesta CADEM de hoy hace referencia a la franja para las primarias,
Y dice que Independiente, dice un 70% considera que la franja en televisión no cambia la decisión de las personas a la hora de votar en una elección. Eso debe ser un alivio entonces para la nueva mayoría, para la democracia cristiana también, que no tienen esta posibilidad de mostrar sus propuestas ni, en fin, que es lo que tanto se comenta. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos a la vuelta entonces compartiendo con Osvaldo Rosales, con Patricio Zapata y con Luis Larraín. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los Emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y en Confuturo cuenta con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias, con más de 25 años de experiencia entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl. Y es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen, porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca y con capacidad de subir en pendientes de 45 grados con 1 tonelada de carga. Conócela en Volkswagen.cl. ¿Te la jugaste? ¿Montaste tu estudio de tatuaje y te siguen pintando el mono? Tranquilo, WOM está contigo con el Power de los Emprendedores. Pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cuando piensas con Futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok. Caja de 8 velocidades, ángulo de trepada en 45 grados, frenos ABS off-road y mucho más. Descúbrela en Volkswagen.cl. Volkswagen. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Te diste una ducha, te maquillaste, te fuiste a trabajar, pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. Cada vez somos más los que seguimos trabajando por servicios accesibles para todos. BCI, el primer banco accesible del país. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refil sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días, algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/el-CID. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Queremos ayudarte a cuidar tu auto y que manejes protegido. Por eso, contratando el seguro de auto Santander, ahora tienes nuevas y mejores asistencias.
como la reparación de raspones de pintura y piquetes de parabrisas, recarga de batería a domicilio, chofer de reemplazo. Llevamos tu auto a revisión técnica y hasta puedes elegir el auto que quieres cuando el tuyo está en el taller. Para clientes y no clientes Santander. Cotiza, compara y contrata tu seguro de auto en santander.cl. Santander Seguros. 3 grados. 3 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Buenos días. Buen día. Baqueano, por favor. ¿Cómo no? La ciudad cambia rápidamente. Volvamos a pensarla. Participa en la 6ª Conferencia Internacional Ciudad Reinvención Urbana con los destacados expositores Janet Sadik-Khan y Brent Dodrian. Martes 20 de junio, 8:30 en Casa Piedra. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Invita Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Continuamos compartiendo el primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Esta es tu oportunidad para tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen, porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca, con motor 2.0 turbo diésel, tracción full motion y más. Conócela en Volkswagen.cl. Y al momento de pensionarse, nada mejor que contar con expertos, y Confuturo es la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contacta a un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan, obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Seguimos entonces con Osvaldo Rosales, con Luis Larraín, con Patricio Zapata. ¿Quién toma la palabra? Patricio, ¿tú querías comentar algo sobre los comentarios de Luis Larraín? No sé. Hay una cosa en la que estoy súper de acuerdo, y es que los ciudadanos tenemos que aprovechar estos momentos o estas instancias de debate, porque eso nos permite tener un mejor juicio sobre la fortaleza y debilidad de los distintos candidatos. Las primarias en general no son solamente para que un grupo elija un candidato cuando tiene 3. Ese es el propósito más práctico, inmediato de una primaria. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muy claro que el sentido, si tú quieres, más republicano o más cívico de la primaria, es que le permite a los ciudadanos durante esos meses poder pegarle una mirada más atenta a los distintos personajes que quieren ser presidente, verlos equivocarse, y en eso no tiene nada de malo que un candidato se equivoque. Lo lógico es que uno durante 2-3 meses de campaña se equivoque unas 5 o 6 veces. Más importante todavía es ver cómo reacciona cuando se le advierte su error y se le critica, cómo rectifica, y eso es tremendamente útil para los ciudadanos. Entonces, alguien como yo, que no va a ir a votar el 2 de julio, yo milito en un partido político que no está participando en esta primaria. No solamente no quiero ir a votar en esa primaria porque no está mi candidata, sino que no puedo legalmente ir a votar en esa primaria. Sin embargo, yo quisiera que fuera un acto importante. O sea, yo creo que le hace bien al país que la gente que se siente vinculada al pensamiento de derecha vaya a votar. Yo creo que eso le hace bien a la política chilena. Creo que la gente que se siente cerca del Frente Amplio debería ir a votar. Y todos, vayamos a votar o no, tenemos que seguir atentamente la franja, los programas, los debates, las entrevistas televisivas, de manera que la decisión que tomemos en noviembre... Y radiales. El debate radial, no sé si lo escucharon el jueves. Así que, para otra vez podríamos dejar lo otro que decía Luis en su columna, que creo que no era lo central en esa columna, que era este diagnóstico que él tiene sobre algunas cosas que a él le molestan. Yo sé que hay estudiantes que no estudian, no sé si son muchos más los estudiantes que no estudian que los estudiantes que no estudiaban hace 20 o hace 50 años. Sí reacciono con la misma molestia tuya, Luis, por ejemplo, ante el vandalismo con que algunos hacen pedazo un liceo, incluyendo un acuario, y se roban los computadores. Pero no estoy tan convencido, y creo que eso debiera fundarse mejor, de que estemos asistiendo a algún tipo de decadencia comparado con algún ideal pasado
donde la gente se portaba súper bien y era muy honesta. No lo tengo tan claro. Yo reacciono con la misma molestia tuya cuando veo el vandalismo y la delincuencia de algunos. Tengo la impresión de que son siempre muy pocos. Y claro, la responsabilidad que tienen a veces los dirigentes estudiantiles es que no tienen la suficiente fuerza de denunciar y criticar a esos poquitos delincuentes. Yo no sé si hay muchos trabajadores que no trabajan en Chile. Yo creo que la mayoría de los dirigentes sindicales está haciendo un servicio. Puede que haya alguno que obtenga beneficios, digámoslo así, ilegítimos, alguno que quiera ser dirigente para viajar por el mundo, puede que alguno quiera ser dirigente para capear, pero estoy seguro que el 95% de los dirigentes sindicales chilenos trabaja triple que el resto de sus compañeros, porque además de tener su pega, tiene que hacer la tarea difícil de representar, de transmitir las quejas, los reclamos, absorber. No es fácil ser dirigente sindical. Yo fui dirigente gremial como dirigente estudiantil y seguí siendo estudiante, y no es fácil. Entonces el riesgo de ese tipo de juicio es el riesgo de todas las generalizaciones. Yo creo que hay flojera y hay violencia repartido súper transversalmente en todos los grupos sociales. Y creo que individualizar a los trabajadores, digamos, a los sindicalistas o a los estudiantes, se presta para equívocos. Y para cerrar. Y esto no tiene que ver con una Luis, esto es una cosa más general. Al final parece que Piñera eligió como uno de sus lemas una frase que dice, vendrán tiempos mejores. Y está bien, es un buen lema si alguien piensa que estos han sido tiempos malos. Y por lo tanto él promete tiempos mejores. No es muy original, yo no estoy dispuesto a decir que hay una copia, un plagio, pero Eduardo Frei Montalva en su última campaña senatorial usaba exactamente ese lema, vendrán tiempos mejores. Yo tengo el póster, digamos. A lo mejor él Piñera participó como adherente. Sí, está muy bien. Campaña. ¿Y cuál es mi punto? ¿Se acuerda? Pero ¿cuál es mi punto? No, si no estoy diciendo que sea plagio, no quiero hacer una demanda de propiedad intelectual. No, lo que estoy diciendo es, en ese momento Chile vivió una situación compleja, sin apuntar con el dedo a unos o a otros. El Chile de marzo del 73 era un Chile muy dividido. Era un Chile con una economía muy paralizada. Algunos piensan que era por la actitud incompetente del gobierno, otros podrán pensar que es por el boicoteo de la CIA y la gran burguesía, pero objetivamente el Chile de 1973 era un país que estaba con serios problemas de gobernabilidad, de convivencia, y el ambiente era muy pesimista. Y estábamos al borde de un conflicto armado. Y estuvimos al borde y tuvimos un conflicto armado. Yo creo que todo lo que uno haga por criticar al gobierno que no le gusta está bien. Todo lo que sea denunciar los errores está bien. Pero cuidado con caer de repente en una retórica muy inflamada y exagerar la nota. Porque los chilenos comunes y corrientes que están molestos con el Transantiago, que están molestos con algunos problemas en su previsión y su seguridad social y les molesta la delincuencia, no creo que tampoco piensen que Chile está en la ruina, de que el país está destruido y que por lo tanto un discurso, digámoslo así, de salvación nacional tenga sentido. Yo creo que hay que tener cuidado con exagerar porque después se te vuelve en contra. Se te vuelve en contra porque tú dijiste que la cosa estaba horripilante, prometes resolverla y resulta que en un año más, gane quien gane, vamos a seguir teniendo problemas de seguridad ciudadana. Las pensiones no se van a mejorar de un día para otro, va a tomar tiempo. Las colas en los hospitales. Entonces, ojo con esto, yo lo digo a propósito de la frase, que es una buena frase. Vendrán tiempos mejores. Es optimista, no es ofensiva, no es insultante, pero yo digo, ojo si eso va acompañado de un discurso muy apocalíptico de cómo estamos, porque no creo que estemos en ese panorama. Osvaldo Rosales, aprovechando que está en nuestro primer café y que no lo habíamos comentado la semana pasada, a ver si una vez más podría aclarar este tema del dólar. Sí, pero déjame primero referirme a este punto. Bueno. Sí, porque yo... tú me dijiste que el artículo fue el sábado, yo pensaba que había sido escrito después de la excitación del domingo, porque tiene poco que ver con la tranquilidad que normalmente transmite acá Luis, porque utilizar expresiones como exacción, esquilmar, maraña burocrática y regulatoria, pasto para la corrupción, y después cuando se le solicita un ejemplo, da solo un caso particular y a partir de ahí extrae una conclusión general que deriva en un mensaje político negativo, desalentador. Si uno quisiera seguir por esa vía, podría hablar de empresarios que en vez de innovar y aumentar la productividad se coluden, empresarios que no pagan sus impuestos, empresarios que ponen sus plata en paraísos fiscales y por ahí podríamos seguir.
pero yo creo que, como decía Patricio, el mensaje tiene que ser más equilibrado, y ahí, solo pensando en las noticias de la última semana, hay eventos tremendamente positivos que hablan de un país mucho más complejo, mucho más diversificado que el que sugeriría de esa opción que estoy comentando. La prensa ha mostrado experiencias muy interesantes que están gestándose en materia de la posibilidad de que Chile sea un gran exportador de litio, y no solo de litio, sino de la cadena de valor asociada al litio, los avances en materia de energías renovables en el norte, ejércitos de jóvenes que están emprendiendo con buenos resultados, a partir del Startup que empezó en el gobierno anterior y que se ha profundizado en este. Hay un par de niños talquinos, ¿no es cierto?, que ganaron un premio internacional, un premio científico generando un nuevo medicamento. Esto es sorprendente, gracias al ímpetu y a la pasión de un profesor. Hay 2 profesores, uno de Recoleta y otro de la Nueva Región, que también ganaron un concurso mundial de docencia, y hacen docencia con limitados recursos pero con gran pasión. Y también veíamos que hay exportaciones agrícolas muy sofisticadas, empleando tecnologías de punta y energías renovables en una comunidad mapuche que está exportando productos agrícolas al Asia. Entonces quiere decir que esto es el país real también. Lo que menciona Luis probablemente lo sea en una determinada y menor proporción, pero yo creo que hay que tener un diagnóstico mucho más completo de lo que efectivamente pasa. De otra forma, el mensaje termina siendo excesivamente negativo y que no corresponde al país real. Bueno, no contestaste sí. lo del dólar. Lo contesto de inmediato. Sí. Mira, allí lo que se plantea es... ¿Cuál es el párrafo que se coló? Mira, es que hay una expresión que podía dar pábulo a quienes así lo interpretaron, de que se pensaba de que la política cambiaria la definía el gobierno. Eso es absurdo. La política cambiaria la define un banco central autónomo y en buena hora, y así seguirá siendo. Eso es parte del activo de la política económica de Chile. Segundo, nosotros llamamos la atención sobre la necesidad de contar con una política cambiaria que en el mediano plazo permita reducir la volatilidad excesiva, asociada, por ejemplo, a operaciones como el carry trade, especulación financiera, que terminan afectando la posibilidad de que una economía exportadora como la nuestra pueda incrementar y diversificar sus exportaciones. Digo esto porque en pocos años el tipo de cambio puede pasar de 500 a 700 y luego devolverse a 500. Y eso significa que para los nuevos exportadores, particularmente para los jóvenes emprendedores o para las pymes, es muy difícil hacer planes de inversión que le permitan ampliar su planta, comprar nuevos equipos, contratar trabajadores, si es que al cabo de un año, y medio, ¿no es cierto?, el tipo de cambio sufre una caída muy drástica que lo deja fuera del mercado. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la tasa de rotación en las empresas exportadoras es muy elevada, alrededor de un tercio, es decir, de cada 3 que ingresan, hay solo 1 que permanece. Y por lo tanto, si yo tengo excesiva volatilidad, creo que esa tasa puede ser mayor, y eso es muy malo para el desarrollo exportador, para diversificar productos y para que haya más empresas exportando. Ahora, eso lo define el Banco Central. Pero ahora, esto de terminar con la libre flotación del dólar, ¿fue un texto mal escrito que se coló, como dijiste tú en una entrevista? Sí. ¿Quién lo escribió? Y Lo que pasa en un ejercicio de este tipo, que es similar a todas las candidaturas, ¿no es cierto? Uno va viendo cada 2-3 días que la candidatura de Piñera salen nuevos perfeccionamientos, nuevas propuestas. Este es un ejercicio de base programática que se pone a disposición del país, de la comunidad, de las regiones para ir discutiendo. Hay muchos aportes de distintos lados, distintas visiones, pero al final lo que representa la candidatura de IE es lo que aparece en el documento, y ahí efectivamente aparece un párrafo que era de versiones de tantas versiones, y que por las distintas fases por las que pasa el documento, edición, digitalización, etcétera, un párrafo de una versión que obviamente no cuenta con el consenso ni la aprobación del candidato. O sea, reducir la volatilidad del dólar es una cosa y terminar con la libre flotación del dólar es otra, dice Osvaldo Rosales. ¿Eso es? Sí, no, digamos. El tema de la libre flotación no es un dogma. Hay experiencias de flotación administrada en determinados episodios. Dependiendo de la coyuntura macro, ¿no es cierto?, uno no puede inmolarse por una libre flotación si está en medio, por ejemplo, de una presión especulativa de grandes dimensiones. Yo creo que nadie sensatamente lo haría. Pero en ausencia de ello, la libre flotación ha funcionado y ha funcionado bien. Bueno, yo justamente quería apuntar a eso. Obviamente que no hay una verdad revelada en materia cambiaria,
por ahí se cuela un término que les gusta mucho usar, digamos, que yo creo que no tiene nada que ver con esto, que es la palabra neoliberal, en ese parrafito. A eso me refería, que da con la cuenta expresión que no me gustaba. de una cuestión más ideológica, pero que no tiene que ver con la realidad, porque... Perdón, cuando yo hablé de dólar, era esa la expresión a la que me refería. Ya, perfecto. Y yo creo que al final lo que prevalece es que hay un Banco Central autónomo, que la política cambiaria ha sido, en los últimos, no sé, 30 años o más, una política cambiaria que se ha adaptado perfectamente a las necesidades de desarrollo de Chile, y que eso es importante. Ahora, una breve intervención respecto al tema de la columna. Yo no digo que Chile sea un país que está devastado y que está todo en el suelo. Eso lo dicen otros, no están representados en esta mesa, yo creo, pero hay otros que dicen eso, digamos, los estertores de Chile, digamos, al modelo, que se... No, yo no pienso respeto, eso. No es lo que uno infiere cuando escucha a tu candidato. No, él ha sido bien preciso en el decir de que lo que ha ocurrido durante este gobierno es que que Chile ha tropezado, esas son las palabras que él ha utilizado, y que se ha detenido el proceso de progreso que traía Chile. Y yo coincido con Sebastián Piñera en este caso respecto a ese diagnóstico. Y lo que hay que... A lo que yo me refiero, claro, uno cuando hace una arenga a la gente que vaya a votar, puede exagerar un poco, pero a lo que yo me refiero es no a que eso sea lo que prevalezca, o sea, no es que yo crea que la mayoría de los trabajadores no trabajan. A lo que yo me refiero es a que los incentivos que se han introducido durante este periodo son contrarios a una situación en la cual el país pueda progresar. Lo que se ha detenido es el progreso. No es que estemos en un país devastado, en que todo funciona mal, ni nada. No, yo creo que estamos en un país que funciona razonablemente, que tiene muchos problemas, y que estaba en una senda que era la de ir resolviendo esos problemas, que aquí se ofreció una pócima mágica para resolverlos más rápido, y que en lugar de resultar ocurrió que retrocedimos. Eso es todo lo que yo he querido decir. Si vamos un poquito a lo que está pasando entre la candidatura de Alejandro Guillé y Carolina Goich, esta mañana justamente Ernesto Velasco dijo que el enemigo no es, Carolina Goich no es nuestra enemiga. La Democracia Cristiana le pide a los partidos que apoyan a Alejandro Guillé rectificar el rechazo a la lista parlamentaria común. Bueno, en fin, todavía siguen esos dimes y diretes sobre la famosa lista parlamentaria. ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo lo ven ustedes, Patricio, Osvaldo? ¿Patricio? Mira, a ver, déjame decir dos cositas. El tema de las listas parlamentarias, que va a acompañarnos por los próximos meses hasta que se cierre el plazo, es un tema que es tremendamente importante para los que son parlamentarios y los que quieren ser parlamentarios, ¿ya? Mi impresión es que después de un rato de escuchar, el ciudadano común y corriente rápidamente se satura, porque lo que ve muchas veces son unas luchas, por un lado, de partidos que pelean con garras y uñas por cosas que dicen que son mías, esto es mío, esto es tuyo. La escena tragicómica de la semana pasada, de dos parlamentarios de la misma coalición que se empujan, que se dicen pesadeces para estar más pegados a Alejandro Guillet, por el afán, uno podría decir, comprensible de querer estar en la foto. El ciudadano común y corriente dice, Dios mío. Entonces, fíjate bien, toda esta pelea, una sola lista, dos listas, esto en la derecha también, ustedes han escuchado, todos hemos seguido la discusión, que Bópoli quiere 2 aquí, este quiere 3 acá, como si estuvieran hablando de algo sobre lo que tuviéramos dominio, que fuera propiedad de algún partido. Entonces, honestamente, yo creo que ese es un tema que le interesa mucho a los dirigentes de los partidos y a los parlamentarios, a los ciudadanos les interesa poco. Obviamente, a los ciudadanos progresistas o de centro izquierda les gustaría que hubiera una sola lista de todos los que piensan más o menos parecido para tener más fuerza parlamentaria, y a los ciudadanos de centro derecha me imagino que les gustaría que se pusieran todos de acuerdo, pero no es la preocupación con la que se levantan en la mañana y se acuestan en la noche. A mí me parece que lo que más le preocupa al ciudadano común y corriente hoy día es que los candidatos le digan, mira, en Chile tenemos un problema, por ejemplo, de violencia en la Araucanía.
¿ya? Yo leí una crónica el fin de semana de una persona, una familia que tuvo que irse. Yo aquí me han escuchado ustedes hablar del tema. Yo no estoy por la solución militar, no estoy por meter a los militares, no estoy por... Pero a mí me dejó muy, muy golpeado. O sea, que haya algún compatriota que sienta que tenga que irse porque el Estado chileno no fue capaz de ofrecerle las mínimas condiciones y salía la foto con 2 niños. A mí esa cuestión me duele. Me duele una crónica hace 2 semanas atrás sobre las listas de espera de lo que... Entonces, más allá que uno sea concertación, nueva mayoría, esas cuestiones a uno le tienen que doler. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿quién ofrece un mejor plan? Yo quiero escuchar planes. En el tema de la salud, ¿quién ofrece mejor plan? ¿Cuál es el plan de Piñera? Que vamos a involucrar más las clínicas privadas, vamos a dar voucher, ¿qué propone Carolina Goich? Porque, ¿sabes qué más? El tema de las listas le interesa básicamente a 7 o 15 personas, y lo único que hacen con eso es saturar y asquear al ciudadano, que termina confundiendo la política con una lucha de egos y de intereses. Osvaldo Rosales dijo, seguir discutiendo con la democracia cristiana, la verdad es que no tiene mucho sentido respecto a esto de... ¿Cuándo dije eso? Respecto a las listas, acá lo estoy leyendo. Están citando. Sí, pero en fin, rechazando el llamado de Alejandro Guillé para ¿Yo? que... No, usted no, a propósito de lo que salía, desdramatizó la polémica, digamos, ¿no? En todo caso, ¿por qué podría ser importante esto de las listas? Los ciudadanos deberían interesarse en quiénes van a ser sus representantes, en quiénes van a estar en el Parlamento o no. Sí, por supuesto que sí. Luis Larraín. El punto de Patricio era que los partidos deberían tratar de resolver eso, que es una cuestión que les incumbe más a ellos que a los ciudadanos, dentro de un razonable clima de confraternidad, porque supone que son alianzas políticas, digamos, y no, digamos, con algunos de los ejemplos que daba Patricio. O sea, yo creo que, en general, un defecto, creo yo, de los políticos, y yo creo que aquí está claro que nosotros no estamos para criticar a los políticos, y que la política se hace con políticos, es que muchas veces tienen una suerte de encapsulamiento y creen que los problemas que les atañen a ellos, como la reelección, la fecha de la elección, los requisitos para postular o no, es lo más importante de la política chilena, y eso no es lo más importante de la política chilena. Yo creo que a eso se refería Patricio. Osvaldo, yo creo que ahí lo importante es preocuparse, ¿no es cierto?, por vencer en las elecciones con una propuesta programática que recoja las principales necesidades de la ciudadanía, y eso también significa asegurar gobernabilidad y por lo tanto obtener los apoyos parlamentarios necesarios. Ahora, para que eso acontezca, el ideal sería, ¿no es cierto?, llevar una lista parlamentaria única. Ahora, si eso no es posible, es necesario trabajar entonces la convergencia de ideas, la convergencia de las principales ideas fuerza, de manera que ese debate después se dé con mayor fluidez. Y ciertamente si nos focalizamos, ¿no es cierto?, en estos temas del cupo, de la cuota, va a ser más difícil, ¿no es cierto? Yo sé que estamos contra el tiempo una vez más, pero muy cortito. Patricio. Yo creo que de cara a la conveniencia de apoyar al presidente que a uno le parezca el mejor o la mejor, siempre la idea de sumar fuerzas en la lista tiene sentido. Yo creo eso, no quiero renegar de eso. Pero ojo, en el Chile antes del 73, nosotros fuimos mejorando nuestra democracia. Hicimos varias cosas para mejorar la democracia. Eliminamos el cohecho el año 58, le dimos el derecho a sufragio a los mayores de 18 y menores de 21, a los que no saben leer y escribir. Y una de las cosas que hicimos el año 58 y después del 63 fue eliminar los pactos. Fíjate bien. ¿Y cuál fue la convicción que hubo en esa época? Es que los ciudadanos debieran poder votar por una plataforma que les convenciera y que el voto que ellos emiten por esa plataforma favoreciera a las personas que tuvieran esa misma convicción. Si después se quieren aliar los partidos, que lo hagan. Porque, fíjate bien, no deja de ser llamativo que tú como ciudadano, por ejemplo, de centro derecha, va a una lista que son todos los grupos de derecha. Tú votas, por ejemplo, por alguien de Evópolis, porque te gusta el planteamiento más liberal, más progre. Bueno, tu voto no solo favorece al de Evópolis, favorece al UDI, ultraconservador, que va en la lista. Si tú votas, por ejemplo, por un demócrata cristiano, tu voto favorece también al compañero de lista que es comunista, o viceversa. Entonces, ojo, en esto no hay
tampoco dogmas. El tema de las listas tiene sentido para que los gobiernos tengan mayorías más fuertes, y eso es un valor. Pero también démosle una vuelta a esto que había estado ocurriendo, porque para armar una lista conjunta, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Hay lugares en Chile donde no va a ir un comunista, por ejemplo. Para poder acomodarlos a todos en el tren, hay gente que queda afuera. Hay lugares de Chile donde no iba un demócrata cristiano, no iba un socialista, entonces podía ocurrir que un ciudadano nuestro, que quería votar, por ejemplo, en Valdivia por alguien de Renovación Nacional, no podía votar por alguien de Renovación Nacional, porque para ponerse de acuerdo en la lista habían tenido que cuotearse, y entonces las cosas no son blanco y negro. Yo creo que no es una tragedia que haya varias listas parlamentarias. Va a ser más difícil armar mayorías después. Sí, tiene sus costos, yo no lo niego, pero no, las cosas son más complicadas de lo que a veces se presentan, y yo creo que lo que no podemos dejar es que las ansiedades de los candidatos y las candidatas pasen a ser un tema para los otros 17 millones. O sea, dejémoslo a ellos y a ellas con su ansiedad. Ya. Ellos se levantan angustiados pensando quién va a ser el compañero lista, quién no va a ir, qué máquina le van a armar en el distrito, pero eso no puede ser el tema para los ciudadanos. Bueno, Patricio Zapata, Luis Larraín, Osvaldo Rosales, muchísimas gracias, que les vaya bien. Gracias. Chau, chau. El primer café en cooperativa fue presentado por Súbete ahora a la nueva Amarok de Volkswagen. Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia. Mejor que los cientos, si no miles de clientes que todavía están sin luz. Llovió el viernes y todavía están sin luz. La respuesta de la empresa es que están trabajando en eso, y eso por supuesto no deja conforme a los que han, por ejemplo, perdido lo que tenían en el refrigerador, algunos almaceneros que perdieron la carne, los helados y otras cosas. Hay cierta indignación con esto. Hay una actividad a esta hora del ministro de Energía que seguramente va a tener que referirse a estos cortes que además complican el tránsito, porque hay muchos semáforos apagados aún en Santiago y en otros puntos del país. Eso además en medio del frío, y en algunos edificios cuando no hay luz tampoco se activa la caldera y por tanto no hay agua caliente, y más encima no hay ascensor, así que hay que bajar y subir caminando. O sea, una combinación nefasta. El